Del primer libro de los Reyes. Por aquel entonces, Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó a los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado, y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi vida está en tus manos. Todos. Señor, mi vida está en tus manos. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte de que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Señor, mi vida está en tus manos. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo corrupción. Todos. Señor, mi vida está en tus manos. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría, Llénanos de tu sabiduría. para que podamos Para que podamos interpretar tu palabra. tu palabra. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios en este día. Hoy el Evangelio al final nos dice: nuestro sí debe ser sí, y cuando es no, debe ser no. ¿Sí? Lo demás viene del demonio, dice la palabra de Dios. Y quisiera hablar un poco sobre por qué somos católicos, porque hoy en día hay mucha gente que dice que son católicos, pero dicen: yo soy católico, pero no voy a misa. Yo soy católico, pero no creo en la iglesia. Yo soy católico, pero no creo mucho en la Eucaristía. Entonces, ese no es un sí rotundo, ¿sí? Es un sí a medias tintas, decimos nosotros, ¿no? ¿Y qué dice la palabra del Señor? O somos
fríos o somos calientes. A los tibios el Señor los vomita. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos nosotros defender nuestra fe católica. Decir que sí soy católico y defender la fe, amar la iglesia, ir a la Santa Misa. Para eso vamos a ver una palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 20. Vamos a verlo a la luz de la Sagrada Escritura. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. ¿Cómo tiene que ser nuestro sí a Dios? Tiene que ser un sí rotundo. Tiene que ser un sí sincero, un sí verdadero. Usted no puede decir que es católico y no va a misa. O sea, tristemente no. Que tenga un impedimento porque está enfermo, está muy bien, ¿sí? Pero mientras esté bueno y sano y no vaya a la misa es porque usted es un perezoso. Así de sencillo. No es un buen católico. Es un católico a medias tintas. Entonces, fíjese lo que dice Efesios 3:20. Escuche. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él, la gloria en la iglesia. ¿A dónde se le da la gloria a Dios? En la iglesia. ¿Esto es para qué? Porque hay muchos católicos que dicen que no necesitan de la iglesia. ¿Que para qué voy a ir yo a la iglesia si la iglesia lo que van es una cuerda de pecadores? Desde el cura para abajo es un pecador. Es que descubrió tal vez el agua tibia, ¿no? Todos somos pecadores. Todos. Desde el papa para abajo es un pecador, ¿sí? Porque tiene errores, fallas, debilidades, como las tenemos cada uno de nosotros. No podemos decir que no necesitamos de la iglesia si la misma palabra de Dios, si el mismo Pablo dice a Él, es decir, a Dios se le da la gloria. ¿Dónde? En la iglesia. Necesitamos la iglesia. Si la iglesia no fuera importante, no tendría ningún sentido que el Señor la hubiese fundado. O sea, si la iglesia no tendría valor, si la iglesia se iba a corrompir, como dicen muchas veces los protestantes, no, es que la iglesia se corrompió. Entonces, no tendría ningún sentido que Cristo hubiera fundado una iglesia. O sea, no tendría sentido. Por eso el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, allá en San Mateo 16:18. Y luego le dijo, y los poderes del infierno nunca podrán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la obra maestra de Dios. Así de sencillo. Dios creó la iglesia, Dios fundó la iglesia y Dios sigue protegiendo la iglesia. Por eso el Señor hoy en el Evangelio nos dice que nuestro sí sea así, que nuestro catolicismo sea un verdadero catolicismo. No sea un catolicismo a medias tintas. No podemos ser católicos tirando a protestantes. No podemos ser católicos que vayamos nosotros a apostatar. Es decir, a abandonar la verdadera fe. No podemos ser ese tipo de católicos. Tenemos que ser católicos convencidos. Y para ser católicos convencidos debemos amar la iglesia. Y debemos defender ese sí de ser católicos. Fíjense, ¿no? Dice 3:20. A Él la gloria. En la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. A Él la gloria en la iglesia. Fíjense, dice Efesios, acá mismo en Efesios capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer lo que nos dice el versículo 10. Escuche, fijémonos en esto que nos dice la palabra de Dios. En adelante, los poderes y autoridades del mundo Escuche, dice, los poderes y las autoridades ¿de dónde? Del mundo. De arriba podrán descubrir mirando a la iglesia. ¿Podrán descubrir mirando a qué? A la iglesia. Vamos a ver, ¿qué podrán descubrir? La multiforme sabiduría de Dios. ¿Dónde se descubre la sabiduría de Dios? En la iglesia. O sea, que una persona que diga que no necesita de la iglesia, esa persona en algún momento va a descubrir cuál es la sabiduría de Dios. No. Fuera de la iglesia no podrá. Por eso nosotros debemos estar convencidos de nuestra Santa Madre Iglesia. Vamos a leer el versículo 8. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo. A través de la iglesia. A través de la iglesia se anuncia el mensaje ¿de quién? De Cristo, el mensaje del Señor. Por eso, queridos hermanos, yo creo que hoy la palabra del Señor nos debe enseñar a nosotros y nos debe hacer la pregunta y cuestionarnos, ¿cómo es nuestro sí al Señor? ¿Es un verdadero sí? ¿Es un verdadero sí rotundo? O muchas veces es un sí a conveniencias o a medias tintas, ¿no? Fíjense, el Evangelio lo dice al final, ¿no? Digan simplemente sí cuando es sí. Pero usted no puede decir que es católico y no va a misa, porque ese no es un sí verdadero.
No puede decir que es católico y entonces diga no necesito de la iglesia, porque yo puedo buscar a Dios desde mi casa, de donde yo estoy, porque eso no es un sí verdadero. ¿Por qué? Porque no está comprendiendo cuál es la sabiduría de Dios. Y dice la palabra de Dios, Efesios 3:10, no, la multiforme gracia de Dios, la sabiduría de Dios se descubre en la Santa Madre Iglesia. Y no en cualquier iglesia, no en la que funda cualquier persona, no, en la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Fíjense algo interesante también, Efesios capítulo 1, versículo 22, nos viene a decir a nosotros que no podemos separar a Cristo de la iglesia, como hacen muchos católicos. No, soy católico pero no voy a la iglesia. No puede. No puede separar la cabeza del cuerpo. Si usted separa la cabeza del cuerpo, ¿qué pasa? Se muere. Vamos a ver qué hace un católico cuando separa la cabeza, que es Cristo, del cuerpo, que es la iglesia. Escuche. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. A Cristo lo constituyó cabeza ¿de qué? De la iglesia. Ella es su cuerpo. Es decir, el cuerpo de la cabeza que es Cristo, ¿quién es? La iglesia. Entonces, un cristiano que diga, no, yo solamente creo en Cristo, pero no creo en la iglesia, ¿qué significa? Que es un cristiano muerto. Porque si usted separa la cabeza del cuerpo, se muere. Así de sencillo. Entonces, un cristiano que diga, solamente sigo a Cristo, pero no voy a la iglesia, es un cristiano muerto. Es un cristiano muerto. No sirve para absolutamente nada. Así de sencillo. Entonces, no podemos separar la cabeza del cuerpo. En este caso, el cuerpo es la Santa Madre y Iglesia. Iglesia, que como dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es columna y fundamento de la verdad. De la verdad. Y es la iglesia de Cristo, no es cualquier iglesia, es la iglesia de Cristo. Fíjense, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, mire cómo nos lo viene a presentar. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Escuche, la casa de Dios, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia. Del Dios vivo. ¿Y esa iglesia es de quién? De Dios. No es la iglesia ni de Linderson, ni de Petronilo, ni de Pánfilo, ni de Teodoro. ¿Es la iglesia de quién? De Dios. Y Él fue el que la fundó. ¿Sí? Y si Cristo fue el que la fundó, ¿creen usted que Cristo la iba a abandonar? No. ¿Creen usted que Cristo iba a dejar que la iglesia se corrompiera? No. ¿Que iba a caer en manos del demonio? No. Por eso la iglesia es la única institución en el mundo que ha visto cómo se construyen, cómo se destruyen reinos y ella sigue estando de pie. Es la única institución en el mundo que ha prevalecido por más de 2000 años, porque la fundó Cristo, que como dice la palabra de Dios, es la iglesia del Dios vivo. Pilar y base de la verdad. Esa iglesia, ¿qué cosa es? Pilar y base de la verdad. Y por eso San Pablo en 1 Corintios capítulo 3, capítulo 15, versículo 8, Pablo reconoce que él, antes de conocer al Señor, estaba persiguiendo esa iglesia. Mire cómo nos lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Pablo perseguía a la iglesia. Eso es lo que, fíjense, ¿cuál es la institución que es más perseguida? La Santa Madre Iglesia. Perseguida por todo el mundo. Perseguida cuando los gobiernos no les gustan lo que dice la iglesia, la persiguen. Fíjense lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua persiguen la iglesia. En Nicaragua meten preso a los obispos, meten preso a los sacerdotes, meten preso a los seminaristas, los expulsan. Ahorita que estuve en Estados Unidos tuve la oportunidad de conocer a un sacerdote perseguido por este gobierno de Nicaragua, ¿no? Y él decía, mire padre, qué cosa más terrible ser uno perseguido por un gobierno. Dice, a mí me tocó volarme, me lo dijo así, un 31 de diciembre. Cuando el gobierno estaba celebrando supuestamente el Año Nuevo, yo estaba atravesando una montaña para poder escaparme del país. ¿Sí? Entonces, la institución más perseguida es la Santa Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia le dice la verdad a la gente en la cara. Así de sencillo, las cosas como son. Entonces, cuando el demonio no quiere que la iglesia surja, la comienza a perseguir y utiliza todas las formas para perseguirla, incluso hasta los mismos protestantes. Porque ¿qué dicen los protestantes? Es que cuando yo era católico, es que la iglesia son unos borrachos, es que la iglesia son esto. No, porque la iglesia lo obligó a ustedes hoy a venir a la Santa Misa. No, ustedes vinieron porque quieren escuchar la palabra de ¿quién? De Dios, así de sencillo. Entonces, la iglesia es la institución bien perseguida. Pablo dice, él perseguía esa iglesia. Fíjense, 1 Corintios 15, 8. Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto,
el último de todos. Mire, Pablo dice, se me apareció a mí el Señor. Porque a Pablo sí se le apareció el Señor. ¿Camino a dónde? A Damasco. Cuando le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque Pablo estaba persiguiendo a los primeros cristianos. Y Pablo, ¿qué dice? Yo era un aborto, yo soy como un aborto. Se me apareció a mí un aborto. El último de todos. El último de todos los cristianos, todos los abortos. Sigue. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Escuche, ¿Pablo a quién persiguió? A la iglesia de Dios. Y Pablo no se consideraba ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque Pablo no conocía la iglesia. Pablo simplemente estaba adherido a un sistema gubernamental que no le gustó que el Hijo de Dios, que Cristo, que se llamaba y era Hijo de Dios, estaba anunciando el reino, estaba anunciando el evangelio, estaba anunciando la predicación. Comenzaron a perseguirlos, comenzaron a meter preso a los primeros cristianos. Por eso la iglesia durante 300 años, del siglo I hasta el siglo 320, la iglesia celebraba las misas en las catacumbas. En las catacumbas. Mire, yo tuve la oportunidad también cuando estuve estudiando en Roma de ir a las catacumbas allá, ver la realidad, o sea, y uno entra y uno siente el ambiente de santidad que había en ese momento, o sea, cómo los verdaderos cristianos se reunían bajo tierra para poder celebrar la Eucaristía. ¿Por qué? Porque eran perseguidos. Y cuando uno iba al Coliseo Romano, en el Coliseo Romano era donde mataban a los primeros cristianos. ¿Qué hacían? Sacaban unos leones y les tiraban a los cristianos, ¿sí? Para que se los comieran, porque era el circo del pueblo, para que el pueblo se divirtiera, aquel pueblo que era ateo. Eso lo hacía el sistema gubernamental del momento. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre ha sido perseguida. Hoy en día la iglesia sigue siendo perseguida, sí. En cualquier parte del mundo la iglesia sigue siendo perseguida, sigue siendo difamada, sigue siendo señalada. Pero hay algo muy importante, la iglesia no es obra nuestra, es obra de Dios. Y como es obra de Dios, así el demonio haga lo que tenga que hacer y todo lo que quiera, nunca podrá destruir la Santa Madre Iglesia. Por eso, queridos hermanos, fíjense que el Señor dice en Lucas 22:31 que Dios le dio permiso al demonio para poder zarandear la iglesia, pero Dios le dio poder, oró por Pedro para que él siguiera firme en la fe y mantuviera la fe del pueblo de Dios. Por eso la iglesia siempre mantiene la fe y nosotros como sacerdotes debemos hacer eso, anunciar la palabra de Dios, predicar la palabra del Señor y mantener viva la fe. Fíjense, Lucas 22:31, ¿cómo nos lo muestra? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso. ¿Quién pidió permiso? Satanás. A Jesús, a Dios le pidió permiso. Para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Para sacudirlos. Mire, cuando hay un escándalo en la iglesia, vamos a suponer, es porque Satanás está sacudiendo la iglesia. Está sacudiendo para saber quiénes realmente son verdaderos cristianos. ¿Sí? Así de sencillo. Porque escándalos hay en todos los lados, en cualquier parte del mundo, en todos los lugares siempre hay escándalos. La iglesia no escapa de eso, porque recuerden que la iglesia tiene dos condiciones. Una, santa, porque la fundó Cristo. Dos, pecadora, porque ¿quién de nosotros no tiene pecado? Todos somos pecadores. Pero cuando el diablo zarandea a la iglesia es para saber quiénes son los que realmente se mantienen firmes en la fe. ¿Sí? Fíjense, el diablo, Satanás, pidió permiso. Para sacudirlos. ¿Para qué pidió permiso? Para sacudirlos, para saber verdaderamente quiénes son esos cristianos que están firmes, que le dicen sí al Señor, un sí rotundo, o son de aquellos cristianos que a medias tintas, y entonces con la primera tempestad, para donde va el viento, para allá los lleva, ¿sí? Porque hay muchos cristianos que son así. En la primera tempestad se los llevan, no se mantienen firmes. Como por ejemplo, cambian al cura de una parroquia. ¿Qué dice la gente? No, yo ya no voy más a la misa porque ese padre no era como era el de antes. Le dieron una sacudida y hasta ahí llegó la fe católica. Entonces, ¿qué tipo de católicos somos realmente? Entonces, Satanás pidió permiso para zarandearlos. Para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Como se sacude el trigo, ¿no? Entonces se sacude el trigo para saber qué es lo bueno que tiene y lo malo cae al suelo, ¿no? Imagínense cuando lo zarandea usted Satanás. Igual que en el matrimonio, ¿cómo zarandea Satanás el matrimonio? Presentándole a la mujer un hombre más bonito que el que tiene.
Para ver para dónde va ese corazón. Presentándole al hombre una mujer más bonita que la que tiene. ¿Sí? A ver para dónde va ese corazón. Sí, así de sencillo. Entonces, el diablo zarandea, claro que sí. Y nosotros debemos mantenernos firmes. Siga. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Escuche. Dice, Simón, Simón, dice el Señor comenzando. Mira que es Satanás. Simón, ¿quién es? Pedro. Y en ese Pedro Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Mira Pedro, mira Simón. El diablo ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, es decir, a todos. Pero yo he orado por ti, solamente por ti, Pedro. ¿Por qué el Señor oró por Pedro? Porque Pedro era el responsable en ese momento de la iglesia que Cristo había fundado. Cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y cada sucesor de Pedro, que lo llamamos Papa, ese es el que tiene que mantener firme la fe de la iglesia. En cada pueblo el sacerdote debe ayudar a mantener firme la fe de la Santa Madre Iglesia, es decir, la fe de los cristianos, la fe de los hijos de Dios. Vamos a analizar un momento el pueblo nuestro. Hace 4 años atrás, ¿iba la misma cantidad de gente que va hoy en día a la iglesia? No, nada. O sea, es decir, que se ha aumentado, se ha crecido y se ha sembrado la fe en el pueblo ¿de quién? De Dios. Así de sencillo. Y eso es lo que le pide el Señor a Pedro. Yo he orado por ti. Para que tu fe no se venga abajo. Para que tu fe no venga abajo. Siga. Y tú, cuando hayas vuelto, escucha, y cuando tú hayas vuelto, Pedro, cuando ya tú te levantes, tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Cuál es la tarea de Pedro? Fortalecer a los hermanos. ¿Cuál es mi tarea como sacerdote? Fortalecerlos a ustedes. ¿En qué? En la fe. En la fe. ¿Ustedes me fortalecen a mí? Sí. Y yo lo fortalezco a ustedes en la verdadera fe. Por eso, cada domingo, en cada celebración, debemos predicar a la luz de la palabra ¿de quién? De Dios. Demostrarle bíblicamente lo que dice el Señor. Conclusión. Debemos tener un sí claro. Un sí al Señor. Un sí de que somos católicos y de que amamos nuestra Santa Madre Iglesia. Que como lo hemos demostrado, primero, esa iglesia es donde a Dios se le da la santa gloria. Segundo, esa iglesia es columna y fundamento de la verdad. Tercero, esa iglesia la fundó ¿quién? Cristo. Sintámonos felices y dichosos de ser católicos. No sintamos vergüenza. Hay gente que cuando van los evangélicos a preguntarle, ¿y usted qué es? No, yo soy cristiano. Porque le da pena decir que es católico, porque de una vez van a decir, es que los católicos son idólatras. No. Digamos, defendamos nuestra fe, digamos, yo soy católico. ¿Sí? Como decían los abuelos, antes los abuelos, ¿qué decían? Yo nací católico y yo me muero católico. No, hoy en día no saben qué cosas son. Es que hoy en día están hoy en día no ve que los muchos jóvenes no saben qué son. Si son hembras, si son hombres, algunos no saben si son hasta un burro. Sí. Hoy en día muchos jóvenes no. Por eso es que, fíjense, dijeron que ya no se le puede decir hijo, no se le puede decir hija, tiene que decírsele hije. Porque el niño tiene, o esa criatura tiene que decidir poco a poco qué va a ser. Si va a ser hombre o si va a ser mujer. ¿Sí? O binario, como le llaman ahora. ¿Sí? ¿O cómo? Se autopercibe. Sí, se autopercibe. Percibirle una cachetada para arreglarles el cerebro. ¿Sí? Que es lo que provoca. Sí, palabra santa. Y yo sé que hay mucha gente que critica eso porque uno le dice la verdad en la cara, pero las cosas como son. Por eso la palabra de Dios es sabia y maestra. Mire, cuando un hijo está en el mal camino, para poder corregirlo, dice la palabra de Dios, póngale la vara en la costilla. ¿Sí? Porque hijo consentido es la vergüenza ¿de quién? De su madre. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos padres consienten a sus hijos. Ay, quiero esto, tome. Quiero internet, tome. Quiero el mejor teléfono, tome. Quiero tener un novio. Pues bueno, ni modo. Ya, ¿qué vamos a hacer? Hoy en día toca aceptarlos así porque Dios los creó así. Dios los creó así. O sea, Dios es tan imperfecto entonces que crea una persona de esa manera, ¿no? Dios es perfecto. Es como el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Dios es perfecto. O sea, si no hay el hombre y no hay la mujer, si no hay del producto del hombre y no hay el producto de la mujer, no hay vida. 2 hombres, como siempre lo he dicho, por más que pujen, no paren. 2 mujeres, tampoco. Tiene que haber hombre
y mujer. O sea, Dios es perfecto, Dios no es imperfecto. ¿Quién quiere que sea Dios imperfecto? El demonio. Y por eso el demonio utiliza a muchas personas para tratar de engañar. Por eso el Señor le dice a Pedro, Pedro, he orado por ti. El demonio ha pedido permiso para zarandearlos, pero usted manténgase firme y confirma la fe de tus hermanos. Pidámosle a Dios Todopoderoso que podamos mantenernos firmes en la fe. Vuelvo y repito, que nuestro sí sea sí. Que cuando le pregunten a ¿usted es católico? Usted tiene que decir, sí, yo soy católico. Y a mí nadie me va a sacar de la iglesia. Y nací católico y me muero católico. Porque esa es la iglesia que Cristo fundó. Esa es la iglesia que el Señor fundó. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a elevar al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, por nuestra vida cristiana, para que podamos mantener nuestro sí verdadero y sincero al Señor, amando nuestra verdadera fe. Roguemos al Señor. Para que siempre podamos defender la fe de la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Roguemos al Señor. Para que el Señor bendiga nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, para que el Señor nos siga concediendo salud, nos siga concediendo abundancia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, por los que sufren a causa del cáncer, por los que tienen una enfermedad difícil o terminal, para que el buen Dios de la bondad y de la misericordia pase sobre ellos su mano sanadora y les restablezca en la salud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos. Vamos a recordar a nuestros seres queridos. Para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados, les tenga gozando de la vida eterna, roguemos al Señor. Oremos por esta familia que nos abre hoy la puerta de su casa, su hogar, su familia. Para que Dios Todopoderoso les siga bendiciendo, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Amén. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz jornada. Dios les bendiga.